Vamos a charlar un poco sobre las falacias. En una breve introducción, también vamos a ver el origen de las falacias y por último vamos a dar una conclusión de este tema. Las falacias son errores lógicos en el razonamiento que pueden afectar la validez de un argumento. Es crucial reconocerlas porque nos ayudan a evaluar la solidez de los argumentos que encontramos en nuestra vida diaria. Al comprender las falacias podemos evitar ser engañados por argumentos falsos o manipuladores. Las falacias pueden presentarse de diferentes formas y en diferentes contextos. Algunas falacias son más comunes en debates políticos, mientras que otras pueden encontrarse en publicidad o en discusiones cotidianas. Reconocer estas falacias nos permite analizar los argumentos de manera crítica y tomar decisiones informadas. Es importante destacar que las falacias no invalidan automáticamente una afirmación, pero nos alertan sobre posibles debilidades en el razonamiento utilizado para respaldarla. Al reconocer las falacias, podemos buscar argumentos más sólidos y construir un pensamiento más riguroso. Hablemos del origen de las falacias. ¿De dónde vendrán las falacias? ¿Cómo surgieron las falacias? Las falacias se retoman a los primeros registros de la comunicación humana a medida que el lenguaje y la escritura se desarrollaron en las antiguas civilizaciones. También lo hicieron las técnicas de persuasión y argumentación. Las falacias siguieron como errores o engaños en el razonamiento utilizados para manipular o persuadir a los demás. Tenemos, por ejemplo, que en la antigua Grecia los filósofos como Aristóteles comenzaron a estudiar y clasificar las falacias. Aristóteles identificó varios tipos de falacias en su obra Refutaciones Sofísticas. Estas falacias incluían argumentos aparentemente válidos, pero que en realidad eran engañosos o incorrectos. A lo largo de la historia, diferentes pensadores y filósofos han contribuido al estudio de las falacias. En la Edad Media, por ejemplo, el filósofo Boecio escribió sobre las falacias en sus comentarios a la obra de Aristóteles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe una teoría unificada de las falacias en la antigüedad y las clasificaciones y definiciones que pueden variar según autores. En la actualidad, las falacias siguen siendo objeto de estudio en campos como la lógica, la retórica y la argumentación. Se han identificado numerosos tipos de falacia, cada una con su propia definición y características específicas. Algunos ejemplos comunes de falacias incluyen la falacia ad hominem, ataque a la persona, las falacias que incluyen también, por ejemplo, como la ad populum, que es la apelación a la mayoría. También tenemos la falacia de la falsa dicotomía, pretender que solo hay dos opciones. Vamos a charlar de las falacias más comunes que existen. Tenemos la falacia ad hominem, que es argumento dirigido contra la persona. Es un error lógico en el que ataca a la persona que presenta un argumento en lugar de refutar el argumento en sí. En lugar de abordar los méritos o la validez de un argumento, se desacredita a la persona que lo presenta. Esta falacia se utiliza tanto en la vida cotidiana como en el ámbito público. En la vida cotidiana podemos encontrar ejemplos de falacia ad hominem cuando alguien desacredita las opiniones de otra persona basándose en las características personales como su apariencia física, su origen étnico, su estatus social. Por ejemplo, si una persona dice que el cambio climático es real y otra responde diciendo: no puedes confiar en lo que dice porque es un científico y todos los científicos están motivados por intereses personales. Tenemos acá un claro ejemplo de cómo se estaría cometiendo una falacia ad hominem. En el ámbito político, la falacia ad hominem se utiliza con frecuencia para desacreditar las oponentes y distraer la atención del debate real.
En lugar de abordar los argumentos políticos de una persona, se ataca su carácter, su pasado o su afiliación política. Esto puede distorsionar el debate y desviar la atención de los problemas reales que se están discutiendo. También tenemos la falacia de generalización apresurada. ¿Cuándo ocurre esta falacia? Cuando se llega a una conclusión general basada en una muestra insuficiente o en pocos ejemplos. Es una falacia informal que puede llevar a conclusiones incorrectas. Esta falacia se utiliza en los medios de comunicación y en la publicación de distintas formas. En los medios de comunicación, la generalización apresurada puede ocurrir cuando se presenta un caso aislado como representativo de un grupo completo. Por ejemplo, si se informa sobre un incidente violento cometido por una persona de cierta nacionalidad y se generaliza afirmando que todos los miembros de esa nacionalidad son violentos, se está cometiendo una generalización apresurada. Esto puede llevar a estereotipos y perjuicios injustos. En la publicidad también vemos cómo se podría dar una generalización apresurada. Se utiliza a menudo para hacer afirmaciones exageradas sobre la efectividad de un producto o servicio. Por ejemplo, si se afirma que todos los clientes están satisfechos basándose en unos pocos testimonios positivos, se está cometiendo esta falacia. Esto puede llevar a engaños y a tomar decisiones basadas en información incompleta. Para evitar caer en esta falacia es importante tener en cuenta el tamaño de la muestra y la representatividad de los ejemplos utilizados. Es necesario recopilar suficiente evidencia y considerar la diversidad dentro de un grupo antes de hacer generalizaciones amplias. Además, es importante cuestionar y analizar críticamente las afirmaciones que se basan en ejemplos limitados o sesgados. Otra de las falacias comunes que tenemos también es la falacia de la falsa analogía. Ocurre cuando se establece una comparación entre dos cosas que no son realmente similares, lo que lleva a un razonamiento incorrecto. Esta falacia se comete al asumir que si dos cosas son similares en un aspecto, también las son en otros aspectos. Sin embargo, esto no siempre es válido, ya que las diferencias relevantes pueden superar las similitudes relevantes. En el discurso público y en debates controvertidos, la falsa analogía puede ser utilizada para manipular opinión pública y distorsionar el debate. Tenemos como un ejemplo, en el ámbito político, se puede comentar y caer en esta clase de falacias al comparar a un político actual con una figura histórica famosa, surgiendo que tienen las mismas cualidades o intenciones. Esto puede ser engañoso, ya que cada situación política es única y no se puede establecer comparaciones directas sin tener en cuenta las diferencias contextuales. Otra falacia común es la falacia ad populum. Es una falacia que se comete al afirmar que algo es verdadero simplemente porque muchas personas creen que lo es. Se basa en la opinión de la mayoría en lugar de presentar razones lógicas o evidencia objetiva. Esta falacia apela a la emotividad y se utiliza con frecuencia en discursos políticos y publicitarios. Un ejemplo de esta falacia ad populum: este producto es el mejor del mercado porque millones de personas lo comparan y lo recomiendan. En este caso, se utiliza la cantidad de personas que comparan o que compran y que recomiendan este producto como argumento para afirmar que es el mejor sin considerar otros factores como la calidad, la eficacia del producto, la higiene del producto, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta que una falacia no necesariamente hace que una afirmación sea falsa, pero sí muestra que el argumento utilizado para respaldarla es incorrecto. Reconocer la falacia ad populum nos ayuda a evaluar los argumentos de manera más crítica, ya no dejarnos llevar únicamente por la opinión de la mayoría. La falacia por falsa autoridad.
también conocido argumento ad verecundiam. Ocurre cuando se utiliza la opinión o afirmación de una persona que no es una autoridad legítima en el tema en cuestión como evidencia para respaldar un argumento. En este tipo de falacia se intenta persuadir a los demás apelando a la autoridad de alguien que no tiene experiencia o el conocimiento adecuado sobre el tema. Un ejemplo de falacia de falsa autoridad. Deberíamos creer en la efectividad de este producto para bajar de peso, porque una famosa celebridad lo promociona en las redes sociales. Si ella lo usa, debe ser efectivo. En este caso, la celebridad no es una experta en nutrición o salud, por lo que su opinión no es una autoridad válida en el tema de la efectividad del producto para bajar de peso. Es importante tener en cuenta que no todas las referencias a una autoridad son falacias por falsa autoridad. Si la persona citada es realmente una autoridad en el tema, su opinión está respaldada por evidencia y conocimientos sólidos, entonces su testimonio puede ser válido. Sin embargo, es necesario evaluar críticamente la credibilidad y la experiencia de la persona antes de aceptar su opinión como evidencia. Vamos a las conclusiones de este tema de las falacias. En conclusión, reconocer y evitar las falacias en el razonamiento es de suma importancia. Las falacias son errores lógicos en los argumentos que pueden afectar la validez de las conclusiones. Al ser capaces de identificar y evitar las falacias, nos volvemos más críticos y analíticos al evaluar los argumentos que se nos presenten en cualquier situación, en cualquier medio, en cualquier circunstancia. Es fundamental recordar que las falacias pueden ser utilizadas en diferentes contextos, como en la vida cotidiana y en el ámbito político. Por ejemplo, la falacia ad hominem se utiliza cuando se desacredita un argumento basándose en la persona que lo presenta en lugar de evaluar el argumento en sí mismo. Esto puede distorsionar el debate y desviar la atención de los verdaderos problemas. Para evitar caer en falacias es importante ser críticos y analíticos al evaluar todos sus argumentos. Debemos examinar cuidadosamente las premisas y las conclusiones y considerar si las similitudes presentadas son realmente relevantes. Además, debemos estar atentos a las estrategias retóricas que se utilizan para manipular nuestras opiniones. En resumen, al reconocer y evitar las falacias en el razonamiento, nos volvemos más capaces de evaluar los argumentos de manera objetiva y tomar decisiones informales. Animemos a los espectadores a ser críticos y analíticos en su pensamiento y a aplicar estos principios en su vida diaria para evitar caer en trampas de las falacias. Bueno, ¿y para qué nos sirve el aprendizaje de las falacias a los nuevos profesionales de seguridad y salud en el trabajo? Pues se convierte en una herramienta crucial para que todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo desarrollen pensamiento crítico y habilidades analíticas, las cuales son esenciales para identificar y gestionar los factores de riesgo en el lugar de trabajo. Al reconocer y abordar las falacias, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo pueden evitar errores, comunicarse de manera efectiva, tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias efectivas de prevención y control, como por ejemplo, identificar y evaluar los diferentes factores de riesgo en un lugar de trabajo, desarrollar las estrategias de prevención y control del riesgo más efectivas, comunicar de manera eficaz a los trabajadores y a los responsables de la empresa y tomar decisiones basadas en evidencias y no en suposiciones o falacias. También nos va a ayudar a mejorar la cultura de seguridad y salud de trabajo en una empresa.